La verdad es que les estaría mintiendo si les dijera que me sorprendió lo que acabo de leer en este monitoreo nocturno en las redes. En primer lugar, bueno, si continúan con el show de Alberto, y hubo un tweet que me llamó la atención. Era un personaje crítico, Milei, y dice, bueno, la recuperación económica es mentira, todo el sostén del gobierno se basa en la batalla cultural, lo cual es cierto, porque este pueblo estúpido ya solo se conforma con eso, ni siquiera con un salario digno. Y dice, pero está condenado al fracaso porque fíjense lo que le pasó a Alberto, dando a entender que hubo batalla cultural con Alberto. Y miren, si tenía una ventaja, Capitán Beto, como le decían al inicio, era que no tenía ideología. No hubo tal batalla cultural. Es más, los mismos peronistas, los peronistas paladar negro, le achacaban que no era suficientemente peronista. Y lo que el argentino no entiende es que los personajes esos son los que te determinan una elección. A ver, Trump elige de vice a, bueno, un personaje que más allá de los cambios de postura en cuanto a Trump, no agrega votos, no apela a otro tipo de electorado. Es como si se muere Trump, es peor. En cambio, por ejemplo, el compañero de fórmula que elige Harris fue una elección muy buena. ¿Por qué? Porque una falencia, podría decirse, que ha tenido el Partido Demócrata ha sido no apelar demasiado a la población rural. Y la población del interior de estos estados termina adhiriendo a personajes como Trump, aun cuando los va a perjudicar, porque Trump no destruye las manufacturas. Y este personaje es un perfil más que puede acercarse a la clase trabajadora, es de un estado más bien rural, viene de una pequeña ciudad. A ver, no se elige a, a un alma gemela la fórmula. Y los moderados son los que te determinan una elección. Entonces me llamaba la atención que de todas las críticas hicieran esa. Porque evidentemente en este país puede más siempre la ideología. Del minuto uno, Alberto, los mismos peronistas decían no es verdaderamente peronista, no es verdadero peronista. Como los liberales dicen de Milei, no es verdadero liberal. Y con esas etiquetas estúpidas piensan que se soluciona algo o uno se vuelve potencia. Entonces seguía viendo los comentarios. Y decían, ¿no? Ahora sufre lo que sufrimos nosotros, y ahí viene, el momento melancólico de la dictadura maoísta de la pandemia. Bueno, más allá de la hipócrita, repentina solidarización con la ex primera dama, no voy a dejar de recordarles el paupérrimo papel que hicieron casi todos los foristas en la red durante la pandemia. Y el que me conoce sabe que yo le dije a más de uno que esa
postura anti-privilegios de la élite, la clase dirigente que se reúne y yo tengo ataques de pánico. Yo siempre fui crítica de esa postura que compartían liberales y peronistas champagne. Y yo también he sido muy crítica de las agresiones constantes, muy bajas, a la ex primera dama. Y claro, yo recuerdo, porque los liberales tienen esa beta jacobina de izquierda y le decían, no, María Antonieta. Bueno. Lo que no creo que no podemos ver es que nada bueno podía salir de un pueblo que se volvió así de bruto, ignorante. Como que tenemos que educarnos si queremos ser mayores de edad y votar. Recién veía, de nuevo, al presidente tuiteando dedicado a los imbéciles bien pensantes. Yo retuiteo y le digo, señor presidente, usted tiene que respetar el lugar que ocupa, tiene que defender los intereses nacionales y hay mucho por hacer. Y no corresponde que trate de imbéciles a sus ciudadanos. Son ciudadanos argentinos. Bueno, el día que yo vea a un político nuestro dar un discurso como el que dio Obama en el funeral de McCain, el día que yo vea eso en un político, en el funeral de su adversario de urnas, ahí tal vez voy a creer que estamos capacitados para el sufragio universal. Si no, no. La violencia partidista que hay, de los trolls y todo, no se dan cuenta que esto no es ni un país. Y por ejemplo, algo que pasó inadvertido, por ejemplo, un personaje que yo no coincido en nada, pero en nada, como es la Nata, y que para mí, de donde vengo yo, él siempre fue zurdo, pero siempre lo respeté como diciendo es un jodido, y en eso lo puedo llegar a entender. La Nata, estando como estaba, porque estaba muy demacrado y probablemente nos enteremos que no le queda mucho más, fue el primero, por no decir el único, que se enfrentó a Milei, le hizo una demanda. O casualidad que dicha demanda cayó en el juzgado del hijo. Bueno, un tiempo después nos enteramos que la Nata está internado. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que lo de la libertad de expresión lo usan los liberales cuando les conviene. Porque ellos se sienten muy libres de ofender, pero les falta la parte de la responsabilidad. Lo que ocurre en Internet con esa... A ver, porque no es propaganda lo que hacen los trolls de Caputo, no buscan persuadir, tampoco es una fuerza de choque real. No están buscando... No es gente que se la banque de verdad. Lo que hacen es detectar a los que los critican y hacer un escrache como hicieron siempre, virtual. Esto ya se ha visto en Estados Unidos, los seguidores de Trump lo han hecho con funcionarias del Partido Demócrata, inventando con inteligencia artificial fotos pornográficas, todas cuestiones que
tienen su daño en la reputación, que de eso viven los políticos, está en el limbo de Internet y nadie rinde cuentas. Hablar de libertad, libertad. Bueno, es relativo. A ver, no. Esa revolución contra la comunicación de las élites y el periodismo y la fake news de Trump han disparado lo peor de resentimiento, venganza, difamación en las redes. Y que discúlpenme, pero algunos se ve que ya eran débiles de antes, les hizo muy mal en la pandemia. Y es más, les voy a confesar que cuando Belis dijo que había que monitorear las redes, yo dije, lo tiene que hacer. Yo los veo ahí, tratando de curar un trauma de algún ataque de pánico en la pandemia. Y yo digo, ¿no? Ya ahí me crucé con una libertaria de 60 años, o sea, fíjense el capital humano que tenemos, que se quejaba del gasto, siempre es gasto innecesario, en seguridad, en cuidad, la custodia a los expresidentes y la jubilación del privilegio. Fíjense la estupidez que hablan. Por esta cosa jacobina de los privilegios y coso, y van perdiendo sentido de proporción. Realmente, con los problemas que tenemos, y es que no sé cómo lo podemos resolver, de lo que hablamos todos los días, de la deuda esa, que me hables del gasto de seguridad, es lo más mezquino, estúpido, típico del liberal que leí en mi vida. Y mientras hablan todo eso, hablan de los privilegios, nadie piensa preguntar qué fue el viaje de Milei a Chile la semana pasada, sin agenda oficial, sin visita al mandatario chileno. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Los sueños frustrados del rockstar que eligieron, y está haciendo terapia en la Casa Rosada y en el sillón de Rivadavia. ¿Qué les dije yo? ¿Qué sabíamos todos los que tenemos algo de memoria que iba a ocurrir apenas arrancó los meses de esta no gestión? Van a aparecer los titulares: preocupación por la devaluación en Brasil. Dicho y hecho. Brasil es el socio comercial de Argentina. Cada vez que estamos en estos experimentos de política cambiaria, antiinflacionaria, timba, en algún momento de ese experimento nos perjudica la eventual devaluación de Brasil, porque perdemos competitividad. Y ahí es cuando uno empieza a comparar los números. ¿Cuál es? A ver, vamos a hablar de números. Tenemos el salario en dólares más bajo de la región. El salario mínimo es $200, más o menos. Entonces cuando viene alguien y te dice, no, pero pagan muy barato los servicios, pero en economía sí vale el relativismo, todo depende. Es acorde al salario también. Y los salarios, ya lo dijo Keynes, no son tan dinámicos, no son tan flexibles como otros precios. Para que una familia tipo no sea pobre, necesitaba en junio 800.000 pesos. Argentina se encareció en dólares, lo cual lo sabe todo el mundo, y nosotros perdemos mucha plata porque no vienen extranjeros. Y ahí también tenemos un problema de falta de realidad.
Porque está bien, sí, Argentina es linda, pero no es como que alguien en Europa va a decir, antes de morir, voy a ir a Argentina. Es linda, sí, pero así de cara no rinde. Hay cosas productos que se mantienen baratos, como el vino, por ejemplo, y productos que se mantienen caros, y no porque son empresarios prebendarios, sino porque están llenos de impuestos, como la industria textil, cuya comisión por tarjeta acá es del 2% y en Estados Unidos es 0,6%. Pero todo lo demás está muy caro. Comer está caro, Argentina está cara en dólares y los salarios son los más bajos en dólares de la región. Cosa que, por ejemplo, el gobierno de Macri, los salarios continuaban altos en dólares. Hablando de Macri, me acordé, otra cosa que pasó inadvertida. Hubo un documento estos días firmado por Macri y Vidal, con un nombre fantasma, la Fundación Pensar Argentina, que muestra todos estos datos oficiales y la preocupación por la caída de empleo. Veo que nadie lo trajo a colación. Están pasando cosas, siempre fuimos raros, pero pasan cosas raras. El viernes se enteraron de este buen hombre que fue despedido y alquiló una avioneta y la estrelló contra la industria que solía ser su lugar de trabajo, y que gracias a Dios la estructura de hormigón como que encapsuló eso, si no hubiese sido una catástrofe. Sí, bueno, Argentina, ¿no? Y peores cosas vendrán. Lo único que puedo decirles es que nunca más certero Keynes. A largo plazo estaremos muertos y Milei estaría acelerando el proceso. Then let us feel the bother and drink the health of those who carry caps and badges and wear the low-bed clothes. May they and their commanders live happy all their years, with a tow, row, 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 row to the British Grenadiers.